Siempre hay alguien que pregunta, ¿pero no se puede dar un poquito más de flexibilidad? Y ahí es donde está el peligro, porque para entender el Brasil de hoy, recordemos una frase antigua de los bomberos: ningún incendio comienza siendo grande, ningún incendio comienza grande. Todo incendio empieza con una chispa, una pequeña llama, un disparo. De hecho, el otro día estaba dando una conferencia sobre ética. Estaba llena, como hoy. Al terminar, se me acercó una señora y me preguntó, ¿no trajeron libros para vender? Yo le respondí, mira, no vendo libros porque no puedo emitir factura ni el recibo de cartón de los libros, ya que mi actividad es de servicios, y por lo tanto, no puedo hacerlo. Ella dijo, pero no necesitas factura. Y le respondí, ¿y el recibo de cartón? Tampoco. Le pregunté, ¿estaba usted en mi conferencia? Ella dijo que sí. Entonces le dije, entonces uno de nosotros está en el lugar equivocado. Claro, ¿por qué cuento esto? Porque una de las cosas buenas de los nuevos tiempos y lo que necesitamos superar, innovar y transformar es una lógica muy peligrosa que es cada uno por su cuenta y Dios por todos. Nuestra nación necesita en la familia, en la escuela, en la empresa, en la religión, la idea de que es uno por todos y todos por uno. De hecho, siempre repito lo que dijo un día Mahatma Gandhi: ojo por ojo y al final todos quedamos ciegos. Por eso necesitamos ser cautelosos. Y lo digo aquí porque superar no solo es lo que está dentro de nosotros, sino también transformar algunas de nuestras formas de vivir colectivamente. Es por eso que algunos libros también abordan esta temática. Y lo más interesante es que el libro No nacemos completos, de hecho, está basado en una idea contraria a esa lógica. Hay una idea extraña que circula por ahí, que dice que una persona, cuanto más vive, más vieja se vuelve. Esto es una locura. Para que alguien, cuanto más viviera, más viejo se volviera, tendría que haber nacido completo y simplemente gastarse con el tiempo. Eso no sucede con las personas. Lo que ocurre con la gente es que nacen sin estar completos y a lo largo de la vida se van formando. Yo, Cortella, en 2025, soy mi edición más nueva. Revisado, un poco ampliado, pero mi edición más nueva, y me fui formando. Nací sin estar listo y me fui haciendo. En 2025 soy un nuevo Cortella, no soy inédito. Gran parte de lo que soy viene de mi historia, pero ya no soy el mismo. Esto significa que en mi historia tengo raíces, no anclas. Ojo, hay una gran diferencia entre raíz y ancla. La raíz alimenta, la ancla inmoviliza. Hay personas que en el pasado tenían anclas y se quedaban todo el tiempo diciendo, en mi tiempo, aquí ya no es igual. Es como el colega de la educación, profesor o profesora, que dice una frase muy rara. Los estudiantes de hoy ya no son los mismos. Es algo obvio. Alguien que dice eso solo demuestra un poco de cordura. La enfermedad es cuando alguien sabe que no son los mismos, pero sigue enseñando de la misma manera que lo hacía hace 10 o 20 años. Si sabe que no son los mismos, ¿cómo sigue haciendo lo mismo? El país ya no es el mismo. Claro que no lo es. A veces te quedas estático y piensas que estás actualizado. Por ejemplo, yo tengo barba desde hace 40 años. Ahora estoy de moda. Hace 40 años que la llevo, pero sigo en mi lugar. Ahora, los jóvenes de 17, 18, 20 años también usan barba. ¡Qué curioso! Yo no me moví. Mi madre no duerme hasta que no llego a casa. Mi madre no duerme hasta que no llego. Es una simbología fantástica, porque mi madre no duerme hasta que no llego significa que hay hombres y mujeres que no renuncian a cuidar, a mantener viva la esperanza, a dar vitalidad a la existencia, a rechazar la desolación de los sueños. Y por eso, cuando este congreso termine, una de las cosas que siempre recuerdo es que mi madre no duerme hasta que no llego. Y en ese sentido, no es casual que estas mandalas hayan sido creadas, porque ¿qué es ese trabajo si no nos reunimos para proteger la vida?
Me gusta mucho una expresión en el idioma tupí que llegó a nosotros en Brasil, en Río de Janeiro, pero hoy se escucha en otros lugares también, en la lengua de los tupís. Cuando las personas se agrupan para hacer algo y crean esas mandalas, en tupí tienen una expresión que es potirón. Potirón, que en nuestro idioma se convirtió en mutirón. Y la expresión potirón en tupí significa manos que se juntan. Po significa mano y tirón significa junto. Por eso, mutirón es cuando las manos se unen para construir una obra. Y aquí, en este espacio, hay un grupo de hombres y mujeres, no solo aquí, sino también desde aquí, que tienen en mutirón una labor, que es la capacidad de no dormir hasta que llegues. De hecho, mi madre no duerme hasta que no llego. Ella vive en São Paulo, como yo. De hecho, vivimos en la misma calle. Y es curioso, ella tiene 86 años. Ayer me llamó y me dijo, «Hijo, ¿dónde estás?». Le respondí, «Estoy en Florianópolis, mamá, a las 11 de la noche». Me dijo, «¿Ya comiste?». Le respondí, «Sí». Me dijo, «¿Ya secaste la dieta?». Y ya tiene más de 60 años y sigue cuidándome. Mi madre no duerme hasta que no llego. Es interesante. Tengo nietos y nietas en Florianópolis y a veces voy no solo para trabajar, sino también para visitarlos. Esta semana estuve allí y una de mis nietas, que tiene 2 años y medio, me llamó a una hora y me dijo algo que para mí tiene todo el sentido de la vida. Cuando lo que voy a contar sucedió, yo ya estaba listo para irme. No es que quisiera irme, pero si en ese momento la divinidad decidiera llevarme, ya estaría preparado. Ella me llamó y me dijo, «¿Te vas? ¿Vamos a recoger moras?». Le respondí, «Vamos». A ella le gustan mucho las moras, y a mí también. En el fondo de su casa hay árboles con moras, y yo me agachaba, porque las moras son altas. Nos colocamos debajo del árbol, y ella tomaba las moras, muy maduras, muy buenas, 2 para mí y 1 para ella, 2 para mí y 1 para ella, y me las ponía en la boca. Estar debajo de un morero, con mi nieta dándome moras para comer, genera una sensación de existencia tan vitalizada que en ese momento me vino a la mente una frase de Teresinha Hills, la filósofa de Minas Gerais, aunque vive en São Paulo, cuando dijo, «No somos inmortales, pero podemos ser eternos. No somos inmortales, pero podemos ser eternos». Y nuestra eternidad se garantiza en nuestra obra, en nuestra esperanza, en nuestro deseo, como se mencionó aquí, de invertir el 100% de esfuerzo si hay un 1% de oportunidad, es decir, de no rendirse. Es interesante porque me gusta mucho recordar que en la filosofía meditamos sobre estos temas. Esta charla que voy a dar aquí originalmente iba a durar hasta las 18:30, pero como reorganizamos el horario, disculpen, será hasta las 19:00, por lo que nos extendemos un poco más. En este tiempo, quiero compartir algunas ideas que ya están presentes de otra forma en 3 de mis libros. Si desean profundizar sobre algunos de los temas que toco aquí, esa reflexión está en un libro mío llamado «¿Cuál es tu obra?», que trata sobre gestión, liderazgo y ética. También hay parte de esta reflexión en un libro de la editorial Saraiva titulado «¿Qué me enseñó la vida?», que trata sobre pasión, sentido y felicidad. Y está en un libro junto con Teresinha Ríos llamado «Vivimos más, vivimos mejor», que fue publicado por la editorial Papiros. Así que en esas 3 obras encontrarán un desarrollo más profundo de lo que voy a mencionar aquí de forma resumida. Pero es interesante, porque cuando estaba allí con Ana Luisa, esa es mi nieta, y ella con Ana Zamora, me acordé de nuestra condición. Y como dije antes, incluso no siendo inmortal, podemos imaginar la eternidad. La eternidad en lo que hacemos, en lo que vivimos, en la negativa, en la falencia de la esperanza, en la posibilidad de entender lo que nos ayuda a existir de forma más plena. Nací en Londrina, como mencioné antes. Mi padre, que era paulista, ya falleció. Era gerente de banco.
en una época en la que Londrina tenía todas las carreteras de tierra y allí en Paraná se usaba jeep con capota de lona. Imaginen el calor que a veces hay en esa región de Paraná con capota de lona. Mi padre llegaba a casa todos los días a las 6:30 de la tarde y era solo tierra por todos lados, solo se veía el blanco de sus ojos. Aquel calor infernal, tierra sudada, en vez de entrar en casa a quejarse, maldecir, reclamar, lo primero que él decía era: «Mira cómo me gusta Dios, hoy se rompió el jeep en el camino y no estaba lloviendo». Otra vez, él llegaba y decía: «Mira cómo soy bendecido, mira hijo, hoy se acabó la gasolina del jeep y faltaban solo 2 kilómetros para una estación de servicio». ¿Cuál era la perspectiva allí? No era fingir que los problemas no existían, sino no darles una dimensión que no necesitan. Esto es, cuando ves una puerta, sabes que tiene cerradura y manilla. Es necesario prestar más atención a la manilla que a la cerradura, aunque quien quiera abrir una puerta no puede ignorar que tiene cerradura. Pero hay personas tan obsesionadas por la cerradura que nunca ven la manilla y no abren lo que podría ser abierto. Y en ese sentido, claro, la idea de tener la capacidad de no rendirse, de ir a buscar, de buscar, es algo crucial. Lo que Paulo Freire, si estuviera vivo ahora, el 19 de septiembre, el pasado sábado, hubiera cumplido 94 años. Y Paulo Freire, un hombre maravilloso, tuve el honor de trabajar con él durante 17 años, y era un hombre capaz de recordarnos algo importante, que en la vida, como él decía, es necesario tener esperanza, pero debe ser esperanza del verbo esperanzar, porque hay personas que tienen esperanza del verbo esperar, y la esperanza del verbo esperar no es esperanza, es solo esperar. Espero que todo salga bien, espero que se resuelva, espero que suceda. Eso no es esperanza, es solo esperar. Esperanzar es ir detrás, es unirse, es no rendirse. Esperanzar es tener una postura activa frente a aquello que nos perturba, como nos perturba estar vivos. Me gusta mucho recordar una situación que viví hace unos 5 años en São Paulo, cuando estaba en un congreso de la área de enfermería. Al finalizar, hubo un debate. Hoy no voy a abrir un debate aquí, porque es la última actividad, pero en ese evento había 0 enfermeras en el salón. Y en ese momento una enfermera, cuando terminó la actividad, tomó el micrófono y planteó una pregunta que a un filósofo le gusta responder. Ella volvió y me dijo: «Profesor, ¿qué quiere que se diga sobre usted en su obelisco?». Una pregunta profunda, y en ese momento me di una vuelta. Fui a Platón, Aristóteles, Heráclito, Parménides, Anaxágoras, Anaxímenes, Pitágoras, Zenón, y dije: voy a sorprender a esta enfermera. Fui dando una vuelta, y cuando terminé, volví hacia ella y le respondí: «¿Y usted? ¿Qué quiere que se diga sobre usted en su obelisco?». Ella dijo que quería que se dijera así: «nuestra». Ella está moviendo. ¿Cuál es la expresión más simple, menos sofisticada, sin elaboración teórica ni abstracción? Al final, ¿qué es lo que un ser vivo desea? Permanecer vivo. Si esa vitalidad nos honra, si esa vitalidad sigue siendo digna, si esa vitalidad no nos daña. En este sentido, es claro que el sentido de la vida se encuentra en la posibilidad de tenerla en lo que puede ser su plenitud, en lo que impide algo decisivo. En el libro «¿Cuál es tu obra?», uso una frase que me gusta mucho de un gran pensador británico llamado Benjamín de Israel. Benjamín de Israel decía que la vida es muy corta para ser pequeña. La vida es muy corta para ser pequeña. Ya basta con que sea corta para que podamos hacerla más pequeña de algún modo. Y la vida, en efecto, es corta. Hoy en día, la esperanza de vida promedio es de 75 años. Promedio, algunos viven menos, otros viven más. 75 es poco. Cuando eres joven, como muchos aquí, llegar a los 170 parece demorar mucho. Cuando tienes 20 años, alguien de 60 ya está cerca del checkout.
Cuando tienes más de 60, el otro día fui a renovar mi tarjeta de crédito, que ya estaba muy antigua, la tarjeta de crédito. La renové y luego fui a hacer una compra en línea. En ese momento, cuando tienes que poner la fecha de vencimiento de la tarjeta, casi me quedé pensando, mi tarjeta tiene más validez que yo. Cuando tu tarjeta tiene más validez que tú, es necesario reflexionar. Mi madre, con 86 años, el domingo pasado, yo estaba caminando por la plaza con mi esposa en Buenos Aires, donde todos vivimos cerca de aquí, para quien conoce São Paulo. La encontré a ella a última hora de la tarde. Ella me dijo, hijo, estuve en la iglesia ahora. ¿Sabes lo que me dijo una señora vieja? Yo le dije, madre, define vieja. La señora tiene 86 años. Ella respondió, debe tener unos 88, algo así. Claro, la vida es muy corta para ser pequeña. ¿Y cuándo es que tú y yo aproximamos la vida cuando tenemos una vida banal, fútil, superficial, inútil, morna, descartable? Al final un día un gran pensador gaúcho, probablemente nacido en Río Grande, no se sabe dónde nació, un hombre llamado París Torelli. Mucha gente lo conoce por el apellido que adoptó, que es Barón de Tararé. París Torelli, apellido por sí mismo Barón de Tararé, tiene una frase de una claridad: solo no entiende quien no quiere. Él dice, la única cosa que se lleva de la vida es la vida que tú llevas. La única cosa que se lleva de la vida es la vida que tú llevas. No es la vida que te lleva, es la vida que tú llevas. Con tu condición, con tu esperanza, con tu turbulencia, con tu dificultad, pero sin acobardarse, sin desistir, sin entregar, y recordando que mi madre no duerme mientras yo no llegue. Interesante esta expresión de París Torelli. La única cosa que se lleva de la vida es la vida que tú llevas. Se aproxima un poco del gran poeta gaúcho, aquel sí que yo admiro más, un hombre que inspiró varios de mis libros, un gran hombre nacido en Alegrete llamado Mariquitano. Murió en la misma semana que Ayrton Senna, y cuando eres alguien muy importante, pero alguien famoso muere cerca, tú desapareces. Senna murió el primer día de mayo de 1994 y Quintana el 5 de mayo de 1994. Eso significa que mucha gente, por ejemplo, no sabe que Mariquitano murió y otros ni siquiera saben que él vivió. Mariquitano fue un hombre maravilloso que por 3 veces intentó entrar en la Academia Brasileira de Letras y fue rechazado. 3 veces, un lugar lleno de imbéciles y algunos que no lo son, un lugar que ya tuvo varios imbéciles y varios que no lo eran. Rechazó a Mariquitano. ¿Sabes quién más no entró en la academia? Clarice Lispector, Carlos Dumont de Andrade, Monteiro Lobato. Pero Quintana, la tercera vez que fue rechazado, dio el cambio y hizo lo que un poeta sabe hacer con un poema, e hizo una trova que mucha gente conoce llamada Poemiño do Contra. No es poemiña, es Poemiño do Contra, que tiene solo 4 líneas que voy a declamar aquí, y es fortísimo. Dice, yo soy aquel que presidí todos esos que están ahí atrapando mi camino. Ellos pasarán, yo y yo no. Por lo tanto, es una cuestión de salud pública. Quiero que se haga la donación de todo lo que se pueda y al mismo tiempo se haga la cremación. Esa es una decisión individual. De hecho, mi madre es contraria a la cremación. Ella es a favor del sepultamiento y es una buena coincidencia entre nosotras. Yo nací en el día de su aniversario. Ella nació el 5 de marzo y yo también. Familia organizada, planeamiento estratégico. Por lo tanto, cada año celebramos el aniversario juntos, con hijos, nietos, abuelos, nietos, etc. El año pasado, cuando ella tenía 85 años, vean cómo mi madre no duerme mientras yo no llegue. Ella tenía 85 años. Y en medio del almuerzo me recordé a mis hijos. Aquí, en el aniversario, se habla de vida y de muerte, de cada edad. Y en medio del aniversario, en el almuerzo dije, hijos, no se olviden que papá quiere ser cremado. Mi madre, de 85 años, se volvió y dijo, yo no voy a dejar que sea cremado.
Ella cree que es Railanda. Mira, mi madre no duerme mientras yo no llegue. Interesante, si uno observa, uno de los sentidos de la vida es ser capaz de no descuidar de otras vidas y de la propia. Uno de los sentidos de la vida es cuidar de la vida, sea de la propia, sea de otras y de otros. Y en ese sentido, claro, si nos recordamos la necesidad de pensar en la obra. Y yo imaginaba, hasta 10 años atrás, cuál sería mi epitafio. Un día me calmé. Llegué al epitafio que yo quería. Hace unos 5 años fui a Puerto Alegre, ciudad a la que voy con frecuencia, y todas las veces que voy y tengo tiempo, yo voy a visitar la Casa de Cultura Mari Quintana. Quien conoce Puerto Alegre, allí en la calle de la playa, es el de los Andradas, donde era el antiguo Hotel Majestic, en el que vivió por 27 años. Y cuando murió, el exjugador de fútbol Falcón compró una parte de eso y hizo allí la Casa de Cultura Mari Quintana, preservando el cuarto en el que vivía, con la cama, el escritorio, el armario. Y cuando puedo, voy allí a visitar. Hace unos 5 años, en Cuenca fui allí. Y por primera vez hice algo que no era prohibido. Me moví en un cuaderno que él dejaba encima de la mesa, con anotaciones del propio Quintana. Cuando abrí el cuaderno, casi me quedé sentado y hubiera anotado allí cuál era el epitafio que él quería para su túmulo. Y casi me quedé sentado, porque él había escogido para su túmulo lo mismo que yo había escogido para el mío. Claro que él no me copió, pero tuvimos una inspiración similar. Mari Quintana me mandó a escribir en su túmulo la más fuerte verdad que yo conozco, que parece una broma, pero no es. Él me mandó a escribir en su túmulo, en el estado de su túmulo: yo no estoy aquí. ¿Dónde está Mari Quintana? En nosotros, en la amistad que compartió, en la solidaridad que ofreció, en la fraternidad que construyó, en la sexualidad que asumió, en la religiosidad que practicó, en la felicidad que soñó. ¿Dónde está Mari Quintana? En nosotros. De todos modos, si se imagina la expresión «yo no estoy aquí», es un sinónimo de lo que aquí siempre se recuerda. No somos mera materialidad que se encierra con el perecimiento de una biología. Hay algo en nosotros que persiste. Algunos creen que sea inmaterial y otros creen que, además de la inmaterialidad, está la obra de lo que queda. Mira qué cosa interesante. Cuando se imagina el impacto que esto carga, es necesario recordar de nuevo que la vida es muy corta para ser pequeña. ¿Y cuándo es que nosotros pequeñamos la vida? Cuando tenemos una vida banal, fútil, inútil, superficial, interesante. Muchos de nosotros aquí ya tuvimos turbulencias en la vida en relación a la existencia, negocios, profesión, fallecimientos, enfermedades. Sin embargo, mucha gente no pequeñó la vida, sabiendo que esta turbulencia no impide que vosotros y yo seamos capaces de construir la idea de que no estamos allí. Al contrario, y recordando nuevamente la frase, no es inmortal, pero puede ser eterno, y nuestra eternidad viene de un hecho. Usted gana eternidad cuando se consigue ser una persona importante. Importante, no confunda importante con famoso. Mucha gente en su vida es importante, pero no es famosa, y hay mucha gente que es famosa que no tiene la menor importancia. Una persona importante es aquella que hace falta. Atención, yo en el libro ¿Qué la vida me enseñó? Tengo una frase en la tapa. Esta frase en la tapa es para que usted pueda meditar un poco. La frase en la tapa es: si usted no existiera, ¿qué falta haría? Si usted no existiera, ¿qué falta haría? Yo la corté el día que me vaya y yo me voy, y usted también. Yo quiero hacer falta, quiero que digan que la persona hizo falta. Usted sabe que existir de manera no banal es hacer falta. Si usted no existiera, ¿qué falta haría? No piense en eso después de beber un poco. Es necesario hacer falta. Y usted hace falta cuando las personas tienen a usted en ellas. Mira qué interesante. Morir es ser olvidado. No es casual que en el griego arcaico el verbo para morir y el verbo para olvidar sean el mismo, que es letos, de donde viene letal. Morir es ser olvidado.
Mientras alguien se acuerde de usted, derrame una lágrima, sienta el olor de una comida y tenga buena memoria, mire una foto y se emocione, usted sigue vivo. Morir es ser olvidado. A veces usted va a un cementerio, por ejemplo, ve el túmulo derrumbado, las cosas sin nada, ahí se muere. Mientras alguien se acuerde de usted, se ría de algo que usted hacía, derrame una lágrima, sienta el dolor de no tenerlo más, usted sigue vivo.